Efectivamente, Fernando, quería comentar eso con vosotros, pero antes, por seguir un poco con esa cumbre Rusia-África, ver un poco dónde está la estrategia de Rusia en todo esto, ¿no? Porque está reforzando sus lazos Rusia con África, con este acuerdo de mandar grano de forma gratuita. Hoy también Putin ha dicho que ha condonado 20.000 millones de euros en deuda de estos países africanos. Habla incluso de un nuevo centro de poder. Estos días también en el programa hemos estado hablando de cómo China tiene como aliado también a África y a Rusia le interesa también ser un actor importante en África. ¿Qué beneficio puede sacar Rusia de tener una alianza importante o de tener una buena relación con África? Adrián, empiezo contigo porque creo que a Pedro se le ha caído la conexión porque no le tenemos ahora. Bueno, vamos a ver. Desde una perspectiva de medio y largo plazo podemos hablar de intereses económicos mutuos, ¿no? Tanto por parte de África como de Rusia, ¿no? Pero yo creo que nos estamos moviendo en una dinámica de mucho más corto plazo en el que son los intereses geopolíticos la cuestión clave, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuál es el contexto en el que nos movemos. Un contexto en el que nosotros solemos decir que lo más sorprendente que ha pasado geopolíticamente en este año no es tanto el conflicto de Ucrania, que era algo que se sabía que de una forma u otra ese choque entre Rusia y la OTAN se iba a producir antes o después, que lo más sorprendente ha sido ese desplazamiento del conjunto de los países en desarrollo hacia, de la generalidad de los países en desarrollo, hacia el bloque China-Rusia, ¿no? Algo que para nosotros, y creo que para la generalidad de los analistas, ha sido totalmente sorprendente, ¿no? Unos ciertos movimientos sí se preveían, pero ese movimiento masivo, y por ejemplo lo hemos visto muy claramente en África, era algo difícil de prever. Con lo cual hemos visto cómo a raíz de las sanciones contra Rusia, que de alguna forma han obligado a todo el mundo a posicionarse en un mando de otro de forma clara, pues resulta que nos hemos encontrado con que nosotros mismos, Occidente, nos hemos aislado frente al resto del mundo. Hemos creado casi un nuevo telón de acero, esta vez creado por nosotros mismos, frente a prácticamente el resto de la humanidad. Asia, África, Latinoamérica, con ciertas excepciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión clave desde un punto de vista geopolítico para Rusia y para China a muy corto plazo. Tanto África como Latinoamérica son una base esencial, independientemente de que, por supuesto, como ya digo, a medio y largo plazo, tanto Rusia como China están sabiendo tejer un tipo de relación con los países africanos radicalmente distinto del que establecía Occidente. Y esto lo acaban de decir otra vez los países africanos cuando se acordaban de cómo tenían relaciones económicamente muy constructivas, incluso con la Unión Soviética, ¿no? Decían, es que la Unión Soviética construía fábricas y ahora han dicho en Rusia, no, es que vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a construir fábricas, no a hacer lo que hace Occidente, que es sobornar gobiernos para luego extraer de forma privilegiada pues, materias primas, utilizarlos como mercado, etcétera, ¿no? Tanto Rusia como China están creando relaciones económicas constructivas de interés mutuo, etcétera. Los países africanos se han dado perfectamente cuenta de que esto es así, de que la relación con Rusia y con China es radicalmente distinta y están haciendo una apuesta generalizada, prácticamente en la totalidad de África, como está sucediendo en buena parte de Latinoamérica, a favor de ese bloque Rusia y China. Yo creo que esto es el gran acontecimiento de este año, el gran acontecimiento geopolítico, digamos. ¿Estás de acuerdo con que hay una diferencia muy importante entre la relación de Occidente y África y Rusia y China con África también? Sí, perdona, ¿qué hay? No, le decía Antonio, que no sé si me habéis escuchado, perdón. Sí, no, pensaba que la pregunta era para Adrián, pero bueno, yo, pues sí, lo he dicho antes, lo que sí que me gustaría rescatar de la reunión en San Petersburgo ha sido, ¿verdad?, esta reunión con los líderes africanos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Es en San Petersburgo, ¿verdad? Sí. Sí, que es en territorio ruso, ¿verdad? ¿Y qué hace allí Prigozhin, no? Porque creo que ha estado por allí dando vueltas, ¿no? Se ha hecho fotos con todos los líderes, con todos los jefes de Estado de estos países africanos. Pues esto es curioso, ¿eh? Yo os pido, y pido a los espectadores que también hagan un ejercicio de memoria. El día 4 de junio comienza la contraofensiva de primavera-verano, como le gusta llamar a Fernando Moragón, a la contraofensiva primavera-verano de Ucrania. Bien,
20 días más tarde es la noche de San Juan, donde pasa algo que todavía a día de hoy hay algunos que dicen, sí, esto es que Prigozhin se alzó en armas contra Putin. Y un mes más tarde, Prigozhin está con Putin en San Petersburgo, jijiji, jajaja, ven que te presento a estos líderes africanos para que le prestes tus servicios allí en África, haciéndole de broker. Bueno, pues yo, a la hora de analizar los asuntos rusos, pues yo pediría un poquito de calma, ¿no? Y un poquito de sensatez y un poquito de calma fría, ¿verdad? De sangre fría, porque muchas veces se nos calienta la boca y repetimos, y esto es lo que les pasa a muchos medios de comunicación occidentales, que empiezan a repetir lo primero que leen en los titulares. Y entonces, pues bueno, pues hay que ver cómo se van asentando las cosas y ver cómo van desarrollándose, ¿no? Y volviendo un poco a tu pregunta, pues efectivamente, la forma, por lo menos a día de hoy, no es que yo tenga esa percepción de que una cosa es cómo trata Rusia y China a los países africanos, que es totalmente distinta a lo de los europeos. No es mi percepción, es la percepción de ellos, de los países africanos, de tal manera que ya se dan cuenta de que ya no estamos en el siglo XIX y ya se les paran los pies algunas veces a algunos líderes, algún embajador o incluso algún presidente, y algunas empresas las han expulsado. Para mí, el hecho de que expulsen a la misión de Mali, a la misión europea, de la Unión Europea de Mali, esto es algo muy significativo. Es un mensaje muy claro de decir, por más dinero que digas y nos prometas que nos vas a traer, aparte de la seguridad y defensa que nos prometes que vas a traer a nuestro país, eso lo consideramos nada en comparación con lo que nos ofrecen estos otros dos. De aquí a 20 años podremos juzgar si Rusia y China han tratado mejor a estos países africanos que lo hemos tratado los países europeos. Pero a día de hoy, la percepción que ellos mismos tienen, y no solo los líderes, no solo los jefes de Estado, es que ellos les van a tratar mejor porque ya les han empezado a tratar mejor, ¿vale? Ya digo, no solo los líderes africanos, porque podríamos decir, bueno, claro, a estos les han untado dinero, les han soltado 3 o 4 yates y entonces, pues claro, ellos dicen amén a todo, pero es que al parecer, yo he visto imágenes, vídeos de población civil haciendo manifestaciones con banderas rusas en África. Oye, pues esto es sorprendente. Y hay que tener, por último, un pequeño dato. Tenemos la percepción en Europa de que gran parte de la inmigración que huye de la guerra y del hambre de África viene aquí a Europa, y no es verdad. 3/4 partes de la inmigración que se mueve en países africanos, sobre todo estoy hablando del África subsahariana, cuidado, va a países africanos, no viene a Europa. Es cierto que son muy llamativas esas imágenes de senegaleses entrando en Patera, en Canarias o en Almería o donde sea, son muy llamativas. Pero pensemos que eso es solo una 1/4 parte de la inmigración que se mueve en los países subsaharianos, ¿no? Entonces, hay que tener también esto en cuenta, que nuestra percepción de cómo es la vida en África se basa mucho en películas y poco en datos reales. Y yo creo que hay gente mucho más experta que yo, por supuesto, que podría hablar de este tema, pero sobre todo yo invito a la gente a que se informe y a que se nutra de esos datos y llegue a sus propias conclusiones, que en muchos momentos pueden distar bastante de lo que se nos ofrece en películas o incluso en las noticias de la televisión. Pedro, hemos recuperado ya la conexión contigo, que habíamos tenido algún problemilla, pero ya te tenemos aquí. Estábamos hablando de la relación que tiene Rusia con África, de los intereses también que puede tener Rusia en África. ¿Cuáles pueden ser esos intereses para que ahora África también esté volcándose mucho Rusia en África esté volcándose mucho y también esté haciendo un enfoque parecido al que está haciendo China con respecto al continente africano? No sé si Pedro me ha escuchado. Pedro, ¿nos escuchas?
tengo problemas en la última parte de la pregunta. ¿Se la puede repetir? Sí, sí, claro, sin problema. Decía que estábamos hablando, cuando hemos perdido la conexión contigo, ahora estábamos hablando un poco de la relación Rusia y África y de los intereses que puede tener Rusia en África, ahora que se ha celebrado esta cumbre y se ha hablado pues de regalar grano a 6 países, se ha hablado de condonación de deuda. ¿Qué le interesa a Rusia en África, Pedro? Bueno, lo primero que hay que decir es que la relación de Rusia con África viene de muy atrás, ya de la época de la Unión Soviética, donde en la época de la Unión Soviética había una estrecha relación con muchísimos países africanos, de todo tipo, de colaboración política, de colaboración económica, de colaboración militar, de colaboración desde el punto de vista académico, universitario, educacional. Buena parte de las élites actuales de muchos países africanos pasaron por las universidades de la Unión Soviética. Ejemplos como el expresidente de Angola, Eduardo dos Santos, que fue un ingeniero del petróleo en la Universidad de Bakú, en Azerbaiyán, en la época de la Unión Soviética, o tantos otros líderes africanos que pasaron por esas universidades en la época de la Unión Soviética. Entonces, la relación ya viene de muy atrás. Pero también viene la relación de los países europeos, pero es una relación distinta. Rusia nunca ha sido una potencia colonial en África, a diferencia de los países europeos. Por ejemplo, Francia, el Reino Unido, incluso Italia o Alemania sí que han tenido presencia colonial muy importante en África, incluso países más pequeños como Bélgica, frente a Rusia, que nunca llegó a tener esa relación de potencia colonial o de colonias en el continente africano, sí de relación política muy estrecha en la época de la Unión Soviética. Y ahora, en los últimos tiempos, se ha reabierto otra vez a una estrecha relación con África, que se había detenido, digamos, en los primeros años de la nueva Federación Rusa, porque la situación política y económica de Rusia no permitía esta estrecha colaboración. Hay que tener en cuenta que en los países africanos siempre hay una perspectiva muy importante, que es la cooperación económica y la cooperación, la ayuda, digamos, que le prestas a estos países. Hoy en día Rusia tiene muchísima más capacidad de poder implementar estas acciones de ayuda económica y ayuda institucional y ayuda humanitaria a los países africanos y, por tanto, lo está aplicando. De hecho, se está condonando 24.000 millones de euros de deuda. Muchos bancos rusos, como el BTB Capital, son de los máximos prestamistas en proyectos de inversión en el continente africano. Hay presencia de muchísimas multinacionales rusas en el continente africano. Por ejemplo, Rusal extrae buena parte de su bauxita para la producción de aluminio de Guinea-Conakry y además, en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo, pues la presencia de las compañías militares privadas en todo el continente está ayudando a estabilizar la situación política y mantener el orden y luchar contra el terrorismo en buena parte de los países africanos. Y a nivel de objetivos políticos hay un alineamiento con muchos de los intereses que tienen los países africanos. Ellos están mucho más por un mundo multipolar, donde, por ejemplo, África tenga presencia en organismos tan importantes como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los organismos en general multilaterales, y la importancia de todas estas instituciones multilaterales a nivel mundial, donde tengan una relación más de igual a igual con los países africanos y se intente promover un desarrollo económico a la par que el extraordinario desarrollo demográfico y la potencialidad demográfica en términos demográficos que tiene el continente africano. Por lo tanto, la agenda es amplísima, los intereses comunes son muchísimos y el approach y el acercamiento que hace a Rusia a muchos de estos países es el que a ellos les gusta, mucho más conveniente, sin etnocentrismo y sin superioridad moral. Hasta aquí este tema de Rusia y Ucrania, de Rusia y África, perdón. No sé si Fernando quería comentar alguna cosita.